Capítulo 7 Notas complementarias. Supongamos, según la premisa de que se parte en esta sección, que la masa de ganancia apropiada en cada rama especial de producción sea igual a la suma de la plusvalía creada por el capital total invertido en esta rama. En estas condiciones, el burgués no identificará la ganancia con la plusvalía, es decir, con el trabajo sobrante no retribuido. Por las siguientes razones. 1. En el proceso de la circulación se olvida del proceso de producción. La realización del valor de las mercancías que lleva implícita la realización de su plusvalía constituye para él la creación de esta plusvalía. Una laguna dejada en blanco en el manuscrito indica que Marx se proponía desarrollar este punto más en detalle. F.E. 2. Supuesto el mismo grado de explotación del trabajo, se ha puesto de manifiesto que, si prescindimos de todas las modificaciones introducidas por el sistema de crédito, de todos los fraudes y estafas de unos capitalistas contra otros y de todas las ventajas nacidas de una situación favorable del mercado, la cuota de ganancia puede variar mucho según que las materias primas se adquieran más o menos baratas y con mayor o menor conocimiento pericial. Según que la maquinaria empleada sea más o menos productiva, barata y eficaz. Según que la organización de conjunto de las diversas fases del proceso de producción sea más o menos perfecta, se elimine el despilfarro de materias primas, exista un sistema de dirección y vigilancia simple y eficaz, etc. En una palabra, partiendo como de un factor dado de la plusvalía correspondiente a un determinado capital variable, dependerá mucho de la pericia individual del propio capitalista o de sus subordinados y dependientes el que esta misma plusvalía se traduzca en una cuota de ganancia mayor o menor y el que, por tanto, rinda una masa mayor o menor de ganancia. Supongamos que la misma plusvalía de 1000 libras esterlinas, producto de 1000 libras esterlinas de salarios, corresponda en la empresa A a 9000 libras esterlinas y en la empresa B a 11000 libras esterlinas de capital constante. En el primer caso tendremos que igual 1000 sobre 10.000 igual 10%. En el segundo caso, en cambio, igual 1000 sobre 12.000 igual 800%. El capital total produce en A relativamente más ganancia que en B, pues en A la cuota de ganancia es más elevada que en B, a pesar de que el capital variable que se desembolsa es en ambos casos igual 1000 y la plusvalía que de él se extrae equivale también a 1000 en ambos casos. Es decir, a pesar de que la explotación de los obreros es la misma en uno y otro caso. Esta diferencia en cuanto a la conversión en ganancia de la misma masa de plusvalía, o sea, la diversidad de las cuotas de ganancia y, por tanto, de la ganancia misma, siendo la explotación M trabajo la misma, puede responder también a otras causas, pero puede provenir asimismo única y exclusivamente de la mayor o menor pericia en la dirección de una y otra empresa. Y esta circunstancia hace creer al capitalista, le lleva a esa convicción, que su ganancia no se debe a la explotación del trabajo, sino, en parte al menos, a otros factores independientes de ella, y principalmente a su actuación personal. De lo que acabamos de exponer se desprende que es falso el criterio, de Rodbertus, según el cual, a diferencia de lo que ocurre con la renta del suelo, donde la extensión de tierras, por ejemplo, sigue siendo la misma aunque la renta aumente, el cambio de magnitud del capital no influye para nada en las proporciones entre el capital y la ganancia, ni por tanto en la cuota de ganancia, ya que al aumentar la masa de ganancia, aumenta también la masa de capital a base de la cual se calcula y viceversa. Esto solo es cierto en dos casos. Primero, cuando, permaneciendo idénticas todas las demás circunstancias y principalmente la cuota de plusvalía, se opere un cambio de valor en la mercancía que opera como mercancía dinero. Y otro tanto acontece cuando se trata de un cambio puramente nominal de valor, del alza o la baja del signo de valor sin que cambien las demás circunstancias. Supongamos que el capital total sea igual 100 libras esterlinas y la ganancia igual 20 libras, lo que da, por tanto, una cuota de ganancia del 2070. Si el valor del oro baja o sube en un 100%, nos encontraremos con que en el primer caso el mismo capital que antes valía 100 libras valdrá ahora 200 y la ganancia tendrá un valor de 40 libras, es decir, se expresará en esta suma de dinero en vez de expresarse en 20 libras, como antes. En el segundo caso, el capital descenderá a un valor de 50 libras y la ganancia se expresará, por tanto, en un producto con un valor de 10 libras. Pero la proporción será la misma en ambos casos, pues 200, 40 igual 50, 10 igual 100, 20 igual 20%. En ninguno de estos casos se opera en realidad un cambio de magnitud en cuanto al valor del capital, sino simplemente en cuanto a la expresión en dinero del mismo valor y de la misma plusvalía. Por eso podría ocurrir que P sobre C o a la cuota de ganancia no fuese afectada tampoco.
El segundo caso a que nos referimos es aquel que se da cuando se opera un cambio real de magnitud del valor, pero de tal modo que este cambio de magnitud no va acompañado por un cambio en cuanto a la proporción de V. C, es decir, cuando, partiendo de una cuenta constante de plusvalía, la proporción entre el capital invertido en fuerza de trabajo, considerando el capital variable como índice de la fuerza de trabajo puesta en acción, y el capital invertido en medios de producción sigue siendo la misma. En estas circunstancias, si partimos de C de N C o de C sobre N. Por ejemplo, de 1000, de 2000 o de 500, la ganancia, a base de un 20% de cuota de ganancia, será en el primer caso igual 200, en el segundo caso igual 400 y en tercer caso igual 100. Pero, 200 sobre 1000 igual 400 sobre 2000 igual 100 sobre 500 igual 20%. La cuota de ganancia permanece aquí inalterable, porque la composición del capital no se altera ni resulta afectada por el cambio de magnitud de este. Por consiguiente, el aumento o la disminución de la masa de ganancia solo indica, en este caso, el aumento o la disminución de la magnitud del capital empleado. Por tanto, en el primer caso solo se opera un cambio aparente de magnitud del capital empleado. En el segundo caso se opera un cambio real de magnitud, pero no un cambio en cuanto a la composición orgánica del capital, en cuanto a la proporción entre el capital variable y el capital constante. Pero, si se exceptúan estos dos casos, puede ocurrir una de dos cosas. Que el cambio de magnitud del capital empleado sea efecto de un cambio precedente de valor respecto a una de sus partes integrantes y, por tanto, siempre y cuando que con el capital variable no cambie la plusvalía misma, de un cambio en cuanto a la magnitud relativa de sus partes integrantes. O bien que este cambio de magnitud, como ocurre tratándose de trabajos realizados en gran escala, de la introducción de nueva maquinaria, etc., sea la causa de un cambio en cuanto a la magnitud relativa de sus dos partes orgánicas integrantes. Por tanto, en todos estos casos, siempre y cuando que las demás circunstancias permanezcan invariables, el cambio de magnitud del capital empleado tiene que ir acompañado necesariamente por un cambio simultáneo en cuanto a la cuota de ganancia. Por consiguiente, el aumento de la cuota de ganancia proviene siempre del hecho de que la plusvalía aumenta en valor relativo o absoluto en proporción a su costo de producción, es decir, en proporción al capital total invertido, o disminuye la diferencia existente entre la cuota de ganancia y la cuota de plusvalía. La cuota de ganancia puede sufrir fluctuaciones independientes de los cambios en cuanto a las partes orgánicas integrantes del capital o de la magnitud absoluta de este cuando el valor del capital invertido, cualquiera que sea la forma bajo la que se presente, como capital fijo o circulante, aumente o disminuya como consecuencia de un aumento o disminución del tiempo de trabajo necesario para su reproducción, independientes del capital ya existente. El valor de toda mercancía, y también, por tanto, el de las mercancías que forman el capital, se halla determinado, no por el tiempo de trabajo necesario que en ellas se encierra, sino por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su reproducción. Esta reproducción puede efectuarse en circunstancias que la entorpezcan o la faciliten con respecto a las condiciones bajo las que se desarrolló la producción primitiva. Si bajo las nuevas circunstancias se necesita, en general, el doble tiempo o, por el contrario, solo se necesita la mitad de tiempo para reproducir el mismo capital material que antes, el nuevo capital, suponiendo que el valor del dinero no cambie, tendrá un valor de 200 libras esterlinas si antes valía 100, en el primer caso, y en el segundo caso quedará reducido a un valor de 50. Si este aumento de valor o esta depreciación afectase por igual a todas las partes del capital, la ganancia se expresaría también, a tono con esto, en el doble o en la mitad de la misma suma de dinero. Pero si lleva implícito un cambio en cuanto a la composición orgánica del capital, es decir, si entraña un aumento o una disminución en cuanto a la proporción entre el capital constante y el variable, la cuota de ganancia, siempre y cuando que las demás circunstancias no varíen, aumentará cuando aumente relativamente y disminuirá cuando disminuya relativamente el capital variable. Si solo aumenta o disminuye el valor del dinero, a consecuencia de un cambio de valor de este, del capital invertido, aumentará también o disminuirá en la misma proporción la expresión en dinero de la plusvalía. La cuota de ganancia, en este caso, permanecerá invariable.